Hola a todos, bienvenidos a una nueva explicación de matemática. Hoy vamos a adentrarnos en el mundo de los múltiplos y los divisores. Vamos a empezar con una definición técnica. Comenzamos con los múltiplos. Un múltiplo es el resultado de multiplicar un número por otro, así de sencillo. Cuando multiplicamos un número por otro, lo que nos da como resultado se le denomina múltiplo. Es decir, que cuando pensemos o oigamos la palabra múltiplo, inmediatamente nos tiene que venir a la cabeza la palabra multiplicación. Múltiplo va asociado a multiplicación. Tranquilos, no accionéis el botón del pánico ya. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a buscar los múltiplos del número 3. Como he dicho antes, al pensar en la palabra múltiplo, nos tiene que venir a la cabeza la palabra multiplicación. Es decir, vamos a multiplicar el número 3 por diferentes números y los resultados que obtengamos se van a llamar, los vamos a considerar múltiplos del número 3. Es decir, resultados de multiplicar el 3 por otros números. Como los números son infinitos, para buscar estos múltiplos de 3 nos vamos a centrar en números del 0 al 8. Vamos a multiplicar el número 3 desde el 0 hasta el 8. 3 por 0, 0, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, 3 por 5, 15, 3 por 6, 18, 3 por 7, 21 y 3 por 8, 24. Podríamos seguir multiplicando de forma infinita, pero para hacer un ejemplo yo creo que está muy bien quedarse en el número 8. Si os fijáis en todos estos números que están en color morado, esos números son el resultado de multiplicar el número 3 por el 0, el número 3 por el 1, el número 3 por el 2... Es decir, que todos esos números son múltiplos de 3. Así de sencillo, no tiene más. El resultado de esas multiplicaciones se denominan múltiplos de. Y ahora puede surgir una pregunta. Entonces, ¿desde que aprendimos las tablas de multiplicar estamos trabajando con múltiplos sin saberlo? Pues efectivamente. Desde que os introdujisteis en el mundo de las tablas de multiplicar, los maestros han mantenido silencio hasta que os hemos visto preparados y preparadas para transmitiros el lenguaje oculto de las matemáticas. Es decir, que siempre habéis estado trabajando con múltiplos, pero hasta hoy no os hemos dicho que ese resultado de las multiplicaciones se le da la categoría de múltiplo. Surge una pregunta. Entonces, vamos a verlo con otro ejemplo. Vamos a buscar los múltiplos del número 6, es decir, vamos a multiplicar el número 6 por diferentes números y el resultado de esas multiplicaciones los vamos a llamar múltiplos del 6. Vamos a hacer como antes, nos vamos a parar en el número 8 para no estar multiplicando de manera infinita. 6 por 0, 0, 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, 6 por 3, 18, 6 por 4, 24, 6 por 5, 30, 6 por 6, 36, 6 por 7, 42 y 6 por 8, 48. Es decir, que el 0, el 6, el 12, 18, 24, el 30, el 36, el 42 y el 48 son múltiplos del número 6. Ahora, dos cositas a tener en cuenta con el tema de los múltiplos. El 0, el número 0, es múltiplo de todos los números. Aquí ya tenemos algo fácil, porque vamos a saber que siempre cuando nos pidan buscar los múltiplos de un número, el número 0 tiene que aparecer. Porque todo número multiplicado por 0 da como resultado 0. Así que el 0 va con todos los números, es múltiplo de todos los números. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que los múltiplos de un número son infinitos. Por lo tanto, nunca os van a pedir que busquéis todos los múltiplos de un número. Siempre os van a decir que busquéis que busquéis múltiplos entre un número y el otro. Pero nunca todos, porque son infinitos. Otra duda que os puede surgir. Entonces, ¿un número puede ser múltiplo de varios números? Efectivamente, un número puede compartir varios o puede ser múltiplo de varios números y lo vais a ver claramente con la siguiente tabla que os voy a mostrar. Esta tabla recibe el nombre de tabla de Pitágoras. Pues mira, esto no tiene nada que ver con el tema de los múltiplos y los divisores, pero ya habéis aprendido una cosa nueva. Esta tabla recibe el nombre de tabla de Pitágoras o tabla pitagórica. En esta tabla encontramos en la parte de arriba, en la línea horizontal, números del 1 al 10 y en la línea vertical, números del 1 al 10. Y esto hace que en esta tabla encontremos todos los números de todas las tablas de multiplicar del 1 al 10. La tabla del 1, la tabla del 2, la del 3, el 4, la tabla del 5, la tabla del 6, la tabla del 7, la tabla del 8, la tabla del 9 y la tabla del 10. Vamos a usar esta tabla de Pitágoras para centrarnos en la tabla del 6 y en la tabla del 8. Te voy a dejar unos segundos para que observes a ver si encuentras números que aparezcan en la tabla del 6 y números que aparezcan en la tabla del 8. ¿Los has encontrado ya? Si te has fijado bien, entre la tabla del 6
y en la tabla del 8 encontramos que el número 24 aparece en las dos tablas. Y además, el número 48 también aparece en las dos tablas. ¿Qué queremos decir con esto? Que un número puede ser múltiplo de varios. En este caso, el número 24 y el número 48 son múltiplos del número 6 y del número 8. Vamos ahora con los divisores. Ya hemos definido y trabajado qué es un múltiplo, vamos con el divisor. Los divisores son números que dividen a otro de forma exacta. Es decir, que a la hora de realizar una división nos da como resto 0. Por eso, al pensar en divisores, nos tiene que venir a la cabeza automáticamente la división exacta, el resultado de una división exacta. Si con los múltiplos pensábamos en multiplicación, con los divisores tenemos que pensar en obtener divisiones exactas. Dos cositas a tener en cuenta con los divisores. Los divisores tienen que ser siempre mayores que 0. Y además tienen que ser menores o iguales que lo que yo he llamado el número protagonista. Es decir, si nos piden los divisores del número 8, el 8 es el número protagonista. Con lo cual los divisores tienen que estar entre 0 y 8. Nunca van a haber números superiores o mayores al 8. Y además, al contrario que los múltiplos, que eran infinitos, los divisores es todo lo contrario. Son finitos, es decir, tienen un punto de fin. Ya hemos dicho que esos números están contenidos entre el 0 y el número protagonista. Por lo tanto, siempre habrá un punto de partida y una meta, un punto de final. Vamos a realizar este ejemplo. Vamos a buscar divisores del número 8. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Primero, al pensar en divisor, nos tiene que venir a la cabeza la división exacta. Solamente serán divisores del número 8 aquellos que al dividir nos dé como resto 0, nos dé una división exacta. Y por otro lado, hemos dicho que los divisores de un número tienen que ser mayores que 0 y no pueden ser mayores que el número protagonista, en este caso el número 8. Por lo tanto, los divisores del 8 van a estar comprendidos entre el 1 y el 8, mayores que 0 y menores que el número 8. Solo ponemos hasta el 8 porque hemos dicho que los divisores no pueden superar a su número protagonista. No me canso de repetirlo. Ahora lo que tenemos que hacer es dividir el 8 entre cada uno de estos números y ver en cuáles obtenemos resto 0. Empezamos. 8 por 1, 8. ¿Tenemos una división exacta? Sí. Por lo tanto, el número 1 es divisor del 8. 8 entre 2 nos da como resultado 4, otra división exacta. Por lo tanto, tenemos otro divisor del 8. 8 entre 3. ¿Tenemos una división exacta aquí? No hay ningún número que al multiplicar por 3 me dé 8. Por lo tanto, el 3 no es divisor del 8. El 4. 8 entre 4 es igual a 2. Otra división exacta, por lo tanto, el 4 es divisor del 8. 8 entre 5, lo mismo que antes. No hay división exacta, no hay un divisor. 8 entre 6, tampoco, pues el 6 tampoco es divisor del 8. 8 entre 7, tampoco tenemos una división exacta, por tanto el 7 no es divisor del 8. Y 8 entre 8 nos da como resultado 1. Tenemos una división exacta, por lo tanto el 8 es divisor del número 8. En total, el 1, el 2, el 4 y el 8 son los divisores que buscamos en este caso. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a localizar los divisores del número 5. Esos divisores tienen que ser mayores que 0 y menores que 5. Efectivamente. Y todas esas divisiones nos tienen que dar de resto 0. Tienen que ser divisiones exactas. Empezamos a dividir. 5 entre 1, 5. División exacta, el 1 es divisor del 5. 5 entre 2, no tenemos división exacta, pues el 2 no es divisor del 5. 5 entre 3, división exacta, no, pues el 3 tampoco es el número que estamos buscando. 5 entre 4, tampoco, pues 4 tampoco nos interesa. Y 5 entre 5 es igual a 1, por lo tanto el 5 es divisor del 5. Nos puede surgir una duda. Estos ejemplos que hemos puesto son muy fáciles. Buscar el divisor del 8, buscar el divisor del 5. ¿Qué hay que hacer si os encontráis con un número más grande? Pues yo te lo resuelvo en un momentito. Para ello, vamos a usar unas claves infalibles que te van a ayudar a conocer los divisores de un número sin tener que hacer ninguna división. Lo que en matemáticas se conoce como criterios de divisibilidad. Aunque parezca complicado, lo único difícil que hay aquí es pronunciar la palabra divisibilidad sin atrancarse en ni una sola sílaba. Estos criterios de divisibilidad son reglas, son trucos que te ayudarán a calcular los divisores de ciertos números sin necesidad de recurrir a operaciones matemáticas. Vamos con el primer criterio. Cualquier número que se te ocurra, cualquiera, va a ser
siempre divisible entre 1. Es decir, que el 1 va a ser divisor de cualquier número que se te ocurra. Es por eso que el 1 se conoce como el divisor universal, porque forma parte de los divisores de todos los números. Sencillo, ¿verdad? Pues ya tienes un criterio. Vamos a por el segundo. La última cifra del número que estás utilizando es un número par o acaba en 0, significa que el número 2 va a ser su divisor. Cuando un número acaba en un número par o en 0, va a ser divisible entre 2. El número 2 va a ser su divisor, pero esto solo ocurre con los números pares, no te confundas con los impares, solo cuando acaba en par o en 0. Fíjate en este número, 264. Ahora observa su última cifra, un 4. El 4 es un número par, por tanto, siguiendo este criterio, ya podríamos saber que el 264 es divisible entre 2, o lo que es lo mismo, que el 2 es divisor del 264. Pero para tu tranquilidad, vamos a hacer la comprobación. Vamos a hacer la división, 264 entre 2. ¿Ves? Funciona. Cuando un número acaba en un número par o en 0, significa que el 2 va a ser uno de sus divisores. Por lo tanto, aquí tienes otro criterio. Cuando la última cifra de tu número protagonista sea un número par o sea igual que 0, va a significar que ese número va a ser divisible entre 2 o que el 2 va a ser divisor de ese número. Tercer criterio. Si la suma de sus cifras es un múltiplo de 3, si el número que estás utilizando al sumar sus cifras da un múltiplo de 3, significará que el 3 va a ser divisor de ese número. Ese número con el que vas a trabajar es divisible entre 3. Vamos a verlo con un ejemplo. Imagínate el número 63. Está formado por las cifras 6 y 3. Siguiendo este criterio de divisibilidad, si sumamos las cifras 6 y 3 y nos sale un múltiplo de 3, eso dará lugar a que el 3 sea divisor de este número. Vamos por pasos. Lo primero, sumamos sus cifras. 6 más 3. 6 más 3 es igual a 9. 9 es un múltiplo de 3, ¿verdad? 9 es un múltiplo de 3 porque se obtiene de multiplicar 3 por 3. Por lo tanto, 9 es múltiplo de 3. Pues si 9 es múltiplo de 3, eso significa que el 3 va a ser divisor de este número protagonista. El 3 va a ser divisor de 63. Número 4.175.676. Sí, a mí también me pasaría lo mismo que veis en pantalla, pero vamos por partes. Primero, vamos a sumar todas las cifras de este número. Con calma. Aquí tenemos la suma. Empezamos. 4 más 1, 5. 5 más 7, 12. 12 más 5, 17. 17 más 6, 23. 23 más 7, 30. 30 más 6, 36. La suma del número 4.175.676 nos da como resultado el número 36. Como no sabemos si el número 36 es múltiplo de 3, a no ser que nos pongamos a multiplicar, lo que tenemos que hacer es seguir sumando todas sus cifras hasta dar con el divisor más pequeño. Es decir, sumamos el 3 más 6 y nos da como resultado el número 9. ¿9 es múltiplo de 3? Efectivamente, lo hemos dicho antes en el ejemplo anterior. 9 es múltiplo de 3 y eso significa que el 3 va a ser divisor del 4.175.676. Por eso, gracias a este criterio, vamos a poder averiguar si el 3 es divisor de nuestro número protagonista solamente con sumar las cifras de ese número, sin necesidad de hacer ninguna otra operación. Vamos al último de los criterios. Siguiente criterio. Cuando un número acaba en 5 o en 0, hace que el número 5 sea divisor de ese número. Es decir, que si un número acaba en 5 o en 0, va a ser divisible entre 5. El 5 va a ser su divisor. Lo vamos a ver con el siguiente ejemplo. Fíjate en el número 875. Ahora fíjate en su última cifra. ¿Es un 5? Siguiendo este criterio de divisibilidad, al acabar en 5, automáticamente este número se convierte en un número divisible entre 5. O lo que es lo mismo, el 5 va a ser su divisor. Vamos a parar un momentito y a observar la tabla del 5. Fíjate bien en los resultados de estas multiplicaciones. ¿Notas algo? Si has sido un poco observador o observadora, habrás notado que todos los resultados de estas multiplicaciones acaban en 5 o en 0. Igual que lo que nos dice este criterio. Por lo tanto, cualquier número que termine en 5 o en 0 va a hacer que sea divisible entre 5. Lo que es lo mismo, el 5 va a ser su divisor. Resumiendo, hemos visto
que el 1 va a ser divisor de todos los números. También hemos visto, para que el divisor sea 2, la última cifra de nuestro número protagonista tiene que ser un número par o acabar en 0. También hemos confirmado que para que el número 3 sea divisor de un número, la suma de las cifras de ese número tiene que dar como resultado un múltiplo de 3. Y por último, hemos también comprobado y aprendido que todos los números que acaban en 5 o en 0 van a tener como uno de sus divisores el número 5. A partir de ahora, solo te queda practicar y practicar para coger mucha rapidez y que la ayuda de estos criterios de divisibilidad guíen toda tu aventura por el mundo de los múltiplos y divisores. ¡Hasta la próxima!